Son las 8 de la mañana, 41 minutos, una hora menos en Galápagos, mañana fría, lluviosa en Quito. Estamos en el noticiero Líder Ecuador Radio, a través de Radio Quito y Platinum FM, y dialogamos en los próximos minutos con Rodrigo Gómez de la Torre. El expresidente de la Cámara de Agricultura, también ha estado participando en los diálogos sobre el tema de salarios. Pero vamos a lo que ha inquietado, y es que la leche, la producción lechera, ha caído sensiblemente y hay varias causas confluyentes. Una de ellas es que, sí, al no asistir miles y miles de estudiantes a clases, esos soportes alimenticios que recibían con vaso de leche, en fin, se han suprimido. En consecuencia, los productores han perdido uno de sus fuentes de ingresos. Por otro lado, también hay que decir que todo el sistema de restaurantes, de hoteles, en fin, ha bajado considerablemente el consumo de leches. Muchos hoteles están cerrados todavía, otros abren a medio gas, a media luz, digamos así, restaurantes lo mismo, y por supuesto hay consumo menor. No podemos perder de vista lo que fue una competencia para muchos desleal del ingreso al mercado de los sueros lácteos, estos residuos que para muchos son suplementos suficientes alimenticios, pero otros dicen que no, que nada tiene que ver con las propiedades auténticas de la leche. Y adicionalmente una competencia desde ese año, vienen diciendo los ganaderos, el aspecto del contrabando o de la llegada de leche en polvo, que hay ciertas industrias que las procesan y las ponen en el mercado. Esto tira abajo el precio. Esos 41 centavos de precio oficial en la realidad no existen, y hay lecheros, y cuando hablamos de lecheros la gente a veces imagina grandes actos ganaderos, gigantes instalaciones. No, lecheros son, sí, los grandes, pero también los pequeñitos, que son miles y miles en todo el campo ecuatoriano, que este rato tienen que entregar una leche, incluso por debajo del precio que le supone extraerla, el ordeño diario, ya saben ustedes, o hasta se la regala, se la echa al río, o cosas por el estilo, porque claro, las vacas no es que se secan con una varita mágica ni de la noche a la mañana. Es un tema complejo, lo trató el diario El Comercio, lo explicó al país, pero afecta a la economía de sectores medianos, de sectores grandes, también de inmensos sectores populares en este momento que son los propietarios de ganado. Quisiera que quien tiene amplia experiencia en la rama, Rodrigo Gómez de la Torre, que es presidente de la Cámara de Agricultura de la zona, nos ilustre un poco sobre este tema para ver las salidas, porque esto nos compete a todos. La economía de ese lechero que se levanta a la madrugada, que hace un esfuerzo enorme cada día para sacar 5 o 6 litros de leche, lo que fuere, en un día, es tan importante para la economía del país como cualquiera de las otras de las actividades que todos ustedes, amigos oyentes, desarrollan. Muy buenos días, Rodrigo, el país le escucha. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días a todos los radioescuchas. A ver, yo creo que es importante hacer una puntualización. El INEC, a través de la encuesta de superficie y producción agropecuaria, nos ha entregado unas cifras al 2019, en las cuales nos dice que la producción lechera ha crecido sustancialmente en el Ecuador. Y hay una serie de temas en los cuales sí creemos que ha crecido, pero no en las cantidades que determina el INEC, porque hay algunas inconsistencias en la información. Por otro lado, hemos visto en estos últimos días en la prensa, por un lado, una nota de prensa nos dice que el consumo ha subido en un 17%, y otra nos dice que el consumo ha caído en un 34%. Entonces, definitivamente tenemos un tema complejo de falta de una información clara de lo que está sucediendo. Es decir, no hay consistencia entre estas dos informaciones. No, o sea, de hecho son no es ni falta de consistencia, es una total inconsistencia. Sin embargo, lo que está sucediendo en el campo es que hay una contracción de la compra de la leche formal al productor. Y como bien lo menciona el Gonzalo, al productor de leche, indistinto su tamaño. Hemos visto cómo se le deja de comprar al pequeño y hemos visto cómo se le deja de comprar al grande. Y creo que es importante aprovechar este pequeño espacio para decir, definamos claramente qué es pequeño, qué es micro, qué es mediano y qué es grande, para que no haya discrecionalidad en conceptos.
A ver. Ese es el otro tema. Usted mismo defínalo en concepto para de ahí pasar a... En el Ecuador la ley determina que un microproductor, indistinta a la rama de actividad, es quien genera ingresos de $0 a $300,000. Mediano es de 300 a 1 millón y el INEC determina un mediano A y un mediano B, de 1 millón a 2 millones, de 2 millones a 5 y el grande a partir de 5 millones. Entonces, en base a esta consideración, más del 95% de los productores lecheros estarían entre micro y pequeños, siendo los pequeños la minoría de este tema. En el promedio, un productor lechero nacional produce entre 20 y 25 litros por día, no produce más. Eso a un precio de 42 centavos, sin considerar todos los costos de producción, que es el mantenimiento del animal, el cuidado del producto leche y todos los requerimientos. ¿Qué sucede? Y creo que ahí voy a la parte medular del tema. El momento que la industria formal se ve contraída por una caída de consumo, por falta de hoteles, restaurantes, cafeterías, desayuno escolar, economía y un sinnúmero de aspectos, se contrae la compra formal y se crea un mercado paralelo que es el mercado informal de la leche. Y este es el otro problema que estamos compitiendo, porque un productor de leche que tiene contratados 2, 3 trabajadores, que está cumpliendo con su facturación quincenal, semanal o mensual, dependiendo del acuerdo, se ve abocado a competir de manera desigual con el vecino o con el de más allá, que tiene 2 trabajadores pero no les contrata, no vende a la industria formal, no factura, y viene el otro tema. Entonces viene la competencia desleal. Al uno le están pagando el precio en base a las tablas reguladas por el acuerdo ministerial 394, al otro le están pagando tal vez un poco menos, pero sus costos son sustancialmente menos. Entonces, este tipo de temas son temas que se están discutiendo en este año 2020 particularmente. La informalidad, que se estimaba promedio en un 50%, estimamos que puede estar bordeando el 65%, lo cual genera, como les decía yo a algún proveedor, yo un día le digo, si yo anuncio que quiero comprar queso de tal variedad en redes sociales, tendré al menos 10 variedades de quesos que me oferten sin que ninguna cumpla con registro sanitario ni condiciones adecuadas de acuerdo a la norma. Y el hombre me responde, me dice, si usted necesita, avíseme, yo le llevo. Le digo, tan complicada está la cosa, me dice don Rodrigo, la situación está complicadísima. Y si bien... Está muy claro y muy importante lo que acaba de explicar ahora. Tal vez para quienes no son expertos o no tienen más que tierra en la maceta de la ventana de un departamento en las grandes ciudades, hay que algo que explicar con claridad. Es decir, no es lo mismo que cerrar la llave del petróleo, para poner un ejemplo que se usó hace un año malamente. No es lo mismo que cerrar una llave de petróleo. Las vacas no es que se secan y ya está. Las vacas no es que paran la producción, o le puedo decir, aguántate, te ordeño la próxima semana porque esta no tengo a quién vender la leche. Esto es una realidad de la anatomía, del proceso fisiológico de las vacas, la producción de leche, y claro, una vaca seca después tarda en reactivarse, lo que fuere, y muchas veces los agricultores han preferido tirar la leche al río, regalarla o hacer queso rápidamente como una salida, pero el precio oficial no siempre se soporta en la realidad productiva de cada sector, y el precio que se está pagando por recoger esa leche a veces es, mucha gente puede decir esto no puede ser, lo que están diciendo es un absurdo, pero muchas veces es por debajo del costo productivo. Esto quisiera que explique usted con su experiencia y por supuesto como con los datos o que puede entregar como presidente de la Cámara de Agricultura. Rodrigo Gómez de la Torre. Precisamente, Gonzalo, a eso me refería con lo que es la industria informal, la producción informal y la industria informal, porque también la hay. Es esta industria informal que puede reducir costos de producción por debajo de los costos de producción del sector formal, porque no cumple con un sinnúmero de aspectos. Y obviamente ahí también tenemos un consumidor que prefiere precio por sobre cualquier otro parámetro,
en que no necesariamente está protegiendo. Y esto sucede en muchos productos. O sea, el tema en este momento, la situación del sector de la papa es similar. Muchos paperos están vendiendo papa por debajo de los costos de producción. Y ahí es donde hay que ver cómo trabajar en el problema macro. Muchas veces hablamos del precio, pero tenemos unos costos de producción en el Ecuador extremadamente elevados. Tanto el tema de mano de obra, no solamente por salario, sino también por temas de productividad laboral, que hemos discutido en estos días en el Consejo, una productividad laboral del menos 2.42%. Costos que muchas veces, costos de insumos, que no entendemos, y estamos justamente siguiendo la pista, como un producto que se importa a Colombia y que se importa al Ecuador, y que en ambos países tiene arancel de importación cero, cuesta la mitad en Pasto de lo que cuesta en Tulcán. Ahora, con la pandemia, la gente no sale a comprar. Y lo mismo con maquinaria. Competencia desleal también, ¿no? Porque los volúmenes de producción, qué sé yo, de leche en polvo, ese tipo de cosas, también afectan. Y hay una competencia. Y el tema de lecheros que son micro y pequeños. Claro, y el tema de qué es lo que está sucediendo es, el principal aspecto es una caída en el consumo. Entonces, ¿qué es lo que desde la Cámara hemos hecho en ese aspecto? Y probablemente no es lo mejor que hay en el mundo. Pero la Cámara, con el Centro de la Industria Láctea, e inicialmente arrancamos esto, una alianza tripartita público-privada, sin esperar leyes, ni acuerdos, ni vainas, con el gobierno de la provincia de Pichincha hace varios años, una campaña pro consumo de productos lácteos, de leche y productos lácteos, se llama Más Leche Ecuador. De pronto no hemos incrementado radicalmente el consumo, pero sí hemos aportado muchísimo a sostener el consumo. Y creemos que la leche, y estamos convencidos, no solo porque nosotros lo digamos, sino porque Madre Naturaleza nos entregó la leche como el producto primario para consumo. Y son más de 9.000 años en que el ser humano domesticó a la vaca, precisamente para abastecerse de un producto nutricionalmente adecuado. La leche es un alimento completo. La leche tiene vitaminas, proteínas, minerales, tiene calcio. La leche tiene los 8 aminoácidos esenciales indispensables para combatir la desnutrición crónica infantil, mal que tanto golpea al Ecuador. Absurdo sustituir con un suero, por ejemplo. El suero sale de la leche, no es igual que la leche, pero no se compara, por ejemplo, en la asimilación, una leche, en la asimilación al cuerpo, que tiene una asimilación del 98%, con una bebida vegetal, que podemos ver que tiene muchos de los elementos, no todos, tiene muchos de los elementos, pero su asimilación en el cuerpo humano es muy inferior. Entonces, este es el otro aspecto, porque esto es una moda de las bebidas vegetales, sí es también una competencia para el sector lácteo. Perfecto. Bueno, por ahora dejamos este tema. Gracias. Creo que ha habido una explicación importante que tenemos que asimilarla todos, saber por qué es importante para la economía, para la nutrición, la leche en el país. Y el otro tema que no quiero dejar pasar, para que usted lo apunte, es el asunto del salario básico. Se ha discutido, usted mismo formó parte de estas mesas. Hay desacuerdos, siempre los hay. Trabajadores, empresarios, no siempre hay acuerdos, eso hay que decirlo. Y en estas comisiones tripartitas pasó lo que pasó. ¿Algún comentario al respecto? Muy breve porque estamos terminando, Rodrigo. A ver, creo que el artículo 118 del Código del Trabajo determina primeramente que la revisión o la variación salarial debe darse en base a lo que se acuerda en el Consejo. No hubo acuerdo en el Consejo y el mismo artículo dice que de no haber acuerdo en el Consejo se debe aplicar la inflación proyectada. Respetando varios derechos adquiridos y un poco de cosas, el gobierno nacional tomó la decisión de que no va a aplicar la inflación proyectada, sino va a sostener el salario en $400. Eso sería negativa, habría que bajarlo, y eso tampoco. Exacto, por eso digo, respetando los principios pro operario que tiene la Constitución y el Código, el gobierno decide sostener el salario, pese a que la ley es mandatoria diciéndole redúzcase. Y nuestra propuesta desde un inicio siempre fue, sostengamos el salario en ese precio por una sola razón,
porque 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo. De esos 3 de cada 10 ecuatorianos, el 5% tiene vinculación al salario básico unificado, pero 7 de cada 10 ecuatorianos no discute salario porque ni siquiera tiene empleo. Entonces nuestro trabajo ahorita es ver mecanismos de reforzar el empleo pleno y no solamente quedarnos en una discusión de salarios cuando cada vez menos gente tiene acceso a los mismos. Muchas gracias, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Un buen día, seguiremos hablando. De igual manera, un gusto. Gracias, un muy buen día. En Ecuador Radio vamos a publicidad, enseguida algo